Bienvenidos al programa a todos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Algunos me habéis pedido a través de Substack, Patreon e incluso Instagram que profundice en los últimos acontecimientos del mercado de bonos y la situación es completamente caótica y va a empeorar. Así que en el vídeo de hoy quiero explicaros qué ha ocurrido realmente, porque necesitamos entender el contexto. También voy a explicar por qué es tan importante, por qué deberíais preocuparos por lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Y hablaremos también de qué podemos esperar a continuación. El mercado de bonos estadounidense está enviando a Washington un mensaje muy incómodo. El mensaje es este. El gobierno puede intentar bajar los tipos de interés a largo plazo, pero los inversores no tienen por qué colaborar. Durante los últimos días, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha adoptado una postura inusualmente agresiva respecto al mercado de deuda pública. Ha duplicado el volumen de las recompras gubernamentales de bonos a más largo plazo y después advirtió de que esas compras podrían ser aún mayores. Pero en vez de calmar el mercado, como estoy seguro de que esperaba, las rentabilidades repuntaron rápidamente. Y eso plantea una cuestión mucho más importante. ¿Está empezando la administración Trump a darse cuenta de que está perdiendo el control sobre el coste de financiar la enorme deuda de Estados Unidos? Por supuesto, nosotros conocemos la respuesta a esa pregunta, pero quizá en Washington esto sea una novedad. Pero esto es lo que ha ocurrido. Hablemos primero de ello, porque necesitamos entender los detalles y cómo está todo conectado, más o menos. Y después profundizaremos en el asunto. Así que, a principios de la semana pasada, las rentabilidades de los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon hasta máximos de varios años. La rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años superó el 5,2%, mientras que la del bono a 10 años se acercó al 4,7%. Este movimiento reflejó una preocupación creciente por la inflación, por el endeudamiento público, por la enorme oferta de deuda del Tesoro y, por supuesto, por los riesgos geopolíticos, incluidas las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. El momento resulta especialmente incómodo para la administración Trump. La deuda nacional de Estados Unidos ya ha superado los 40 billones de dólares. Y habrá un video aparte aquí en mi canal en el que hablaré de lo que eso significa, de por qué importa y de por qué deberíamos preocuparnos. Así que la deuda nacional de Estados Unidos ya ha superado los 40 billones de dólares. Al mismo tiempo, Washington sigue registrando déficits fiscales enormes, realmente enormes. Eso significa que el Tesoro tiene que emitir constantemente más deuda simplemente para financiar el gasto público y refinanciar las obligaciones existentes. Y ahí es donde entró en escena Scott Bessent. El miércoles, el Tesoro anunció que duplicaría sus recompras de valores del Tesoro a más largo plazo, elevándolas al menos $4,000 millones por operación durante el próximo trimestre. El mecanismo es muy sencillo. El Tesoro compra bonos a largo plazo en el mercado, lo que aumenta la demanda de esos valores, hace subir sus precios y por tanto bajar sus rendimientos. Así que en la práctica es una intervención, ¿no? El anuncio funcionó al principio. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron y los inversores interpretaron la medida como una señal de que Washington estaba dispuesto a hacer más para estabilizar el tramo largo del mercado de bonos. Pero después ocurrió algo que, posiblemente, fue aún más importante. El mercado de bonos revirtió el movimiento. En aproximadamente un día, los rendimientos a largo plazo habían vuelto a acercarse a sus niveles previos al anuncio y en algunos casos los habían superado. El viernes, al final de la semana, el rendimiento a 30 años estaba en torno al 5,28% y el rendimiento a 10 años en torno al 4,74%.
Es decir, el mercado le dijo básicamente a Bessent, buen intento, pero $4,000 millones no son ni de lejos suficientes para cambiar los fundamentos subyacentes. Entonces, ¿qué hizo Bessent? Bessent respondió intensificando la medida. El jueves dijo que las recompras podrían aumentar hasta superar los $4,000 millones por operación. Sostuvo que el reciente aumento de las rentabilidades a largo plazo no estaba justificado por los fundamentos económicos de Estados Unidos. Interesante. También sugirió que el Tesoro estaba tratando de evitar que los inversores reaccionaran de forma exagerada a condiciones temporales del mercado y a titulares geopolíticos. Bessent añadió que el Tesoro cuenta con un conjunto de herramientas mucho más amplio e insinuó que la administración presentaría pronto medidas adicionales orientadas a la consolidación fiscal, incluidos posibles cambios tanto en el gasto como en los ingresos. Pero aquí está el problema fundamental de eso. Las recompras del Tesoro no eliminan la deuda del gobierno. Estoy seguro de que él lo sabe. Tampoco eliminan los déficits y por tanto tampoco eliminan la inflación. Principalmente cambian la composición y la liquidez de los títulos del Tesoro. Washington puede comprar algunos bonos a largo plazo, claro, pero al mismo tiempo sigue teniendo que emitir enormes cantidades de deuda nueva. Por eso algunos analistas y expertos ven esta intervención más como un parche que como una solución. Está claro que no es una solución. En realidad no arregla nada. La cuestión de fondo es si los inversores creen que Estados Unidos puede estabilizar la trayectoria de su deuda. Y estoy seguro de que a estas alturas la mayoría global y los inversores de todo el mundo están empezando a tener sus dudas. Y ahora mismo el mercado de bonos también parece muy escéptico. Esto es muy importante porque los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo no los controla exclusivamente la Reserva Federal, como mencioné en mis videos anteriores. La Reserva Federal controla el tramo corto de la curva de tipos de interés mediante la política monetaria, como seguro que muchos recordáis. Pero los rendimientos a 10 y a 30 años están muy influidos por las expectativas del mercado sobre diversos factores, principalmente sobre la inflación, el endeudamiento público, el crecimiento económico y la compensación que exigen los inversores por mantener deuda estadounidense a largo plazo. Y esto nos lleva a un conflicto cada vez más importante entre el Tesoro y la Reserva Federal. La administración Trump quiere claramente unos costes de endeudamiento más bajos. Trump lo dejó claro hace ya un tiempo. Pero si la inflación sigue elevada, puede que la Fed no pueda o no quiera aplicar las agresivas bajadas de tipos que Washington desea. Al mismo tiempo, el Tesoro está interviniendo ahora directamente en el tramo largo del mercado de bonos. Y cuando hablamos del Tesoro, deberíamos entender que en realidad nos referimos a la administración Trump. Esto suscita preocupación por lo que los economistas llaman dominancia fiscal, la posibilidad de que las necesidades de financiación del gobierno empiecen a influir en la política monetaria, en lugar de que el Banco Central fije la política de forma independiente, basándose en la inflación y otros datos económicos relevantes. Hay una razón histórica por la que esto es tan delicado. Estados Unidos dedicó décadas a establecer una separación clara entre la política fiscal del Tesoro y la política monetaria de la Reserva Federal. El acuerdo entre el Tesoro y la Fed de 1951 suele considerarse un momento decisivo para establecer la independencia de la Fed. Y necesitamos que la Fed sea independiente para que los inversores globales, la mayoría global, sigan utilizando dólares estadounidenses y sigan comprando valores estadounidenses. Ahora, los inversores observan muy de cerca si esa separación está empezando a debilitarse. Por eso, el momento difícilmente podría ser más importante, porque el presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh, se enfrenta a una enorme presión por los tipos de interés, mientras los mercados siguen de cerca su próxima aparición en Jackson Hole, en Budapest, sobre el siguiente movimiento de la Fed.
appearance for clues about the Fed's next move. There is another interesting development as well. También hay otro hecho interesante que me gustaría mencionar muy rápidamente. El viernes, el presidente Trump dijo que no ordenó a Bessent intervenir en el mercado de bonos. Trump afirmó que Bessent tomó esa decisión de forma independiente, basándose en su propio criterio sobre las condiciones del mercado. Esa declaración plantea una pregunta evidente. Si la administración desea desesperadamente unos tipos de interés a largo plazo más bajos, ¿por qué recalcar que el presidente no ordenó la intervención? Parece un poco extraño, ¿verdad? Bueno, sea cual sea la explicación política, el mensaje financiero es muy claro. Bessent está adoptando un papel mucho más activo en el mercado de deuda pública, y los inversores se preguntan ahora ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Porque si las rentabilidades siguen subiendo pese a la intervención del Tesoro, Washington se enfrenta a una decisión muy incómoda. Puede comprar todavía más bonos. Puede intentar convencer a los inversores de que se acerca una consolidación fiscal. También puede presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos. O puede aceptar que será el mercado y no la administración Trump, quien determine el precio de la deuda de Estados Unidos. Y aquí hay un posible círculo vicioso muy peligroso. Unas rentabilidades más altas implican mayores pagos de intereses. Esos mayores pagos de intereses aumentan realmente nuestro déficit. Y un déficit mayor exige emitir más deuda pública. Una mayor emisión del Tesoro ejerce más presión sobre el mercado de bonos. Y si los inversores exigen rendimientos aún más altos para absorber esa deuda y como compensación por el aumento del riesgo, el ciclo se vuelve cada vez más difícil de romper. Por eso, el mercado de bonos importa mucho más allá de Wall Street. Los rendimientos de los bonos del Tesoro influyen en los tipos de las hipotecas y en los costes de financiación de las empresas. También influyen en la financiación del gobierno, el crédito privado, el sector inmobiliario comercial, las valoraciones bursátiles y, en última instancia, en el coste del capital en toda la economía estadounidense. Y ya hay otra señal de advertencia. El dólar se debilitó cuando los inversores reaccionaron a la intervención del Tesoro, mientras que el oro y Bitcoin subieron con fuerza. Eso sugiere que al menos algunos inversores están interpretando las medidas de Washington no simplemente como un esfuerzo técnico para mejorar la liquidez del Tesoro, sino como una señal de creciente preocupación por la deuda de Estados Unidos, por la inflación y por el futuro poder adquisitivo del dólar estadounidense. Entonces, ¿qué deberíamos esperar ahora? ¿En qué deberíamos fijarnos? Bueno, yo señalaría 3 cosas. La primera, ¿aumenta realmente el Tesoro el volumen de sus compras de bonos por encima de los $4,000 millones? La segunda cuestión que tendría presente es esta. ¿Presenta realmente Bessent un plan creíble para reducir el déficit federal? Ahora bien, soy muy escéptico. No creo que pueda hacerlo. No creo que la administración Trump pueda presentar en este momento un plan creíble y eficaz para reducir el déficit federal, porque eso implicaría abordar sus políticas en Oriente Medio y la financiación de esta guerra innecesaria contra Irán. Así que no, Bessent no puede presentar un plan creíble ahora mismo. Y la tercera pregunta que yo plantearía es, ¿qué indica Kevin Warsh sobre la disposición y la capacidad de la Reserva Federal para bajar los tipos de interés? Creo que también es una pregunta muy importante y habrá que ver qué ocurre con eso. Bueno, porque en última instancia, esto no va realmente de $4,000 millones, como seguro que estarás de acuerdo. $4 billion, as I'm sure you would agree. It's about whether Washington can convince. Se trata de si Washington puede convencer a los inversores globales de que Estados Unidos sigue controlando su deuda, su inflación y su moneda. Hasta ahora el mercado de bonos está diciendo demuéstralo. No te creemos, Washington. Y estoy seguro de que la mayoría global piensa lo mismo. Ahora, si os ha gustado esta actualización rápida, si os ha gustado este vídeo breve, aseguraos de darle a me gusta, suscribiros y compartirlo. También me encantaría veros en mi Substack y en Patreon
para más contenido y para poder interactuar con todos vosotros en la sección de comentarios de esas dos plataformas. Muchísimas gracias por verlo. De verdad, agradezco que estéis aquí. No os doy por sentados. Gracias por estar aquí y espero veros de nuevo mañana. Cuidaos. Look forward to seeing you here tomorrow. Take care.